Esperamos en el Señor, a través de su palabra, Él pueda también alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para tener un conocimiento más profundo del carácter de Dios y el carácter de su Evangelio, en específico, que es el tema en cuestión que hemos estado tratando desde la semana anterior. Hablamos en la semana anterior el Evangelio, el Evangelio, la sabiduría de Dios, porque en definitiva eso es lo que ocurre con lo que Pablo estaba exponiendo a los corintios, por allá por el año 60 más o menos, poco antes, después de Cristo. Pablo llega a esta ciudad, una ciudad más importante, una de las ciudades más importantes de Grecia en ese tiempo. Estaba Atenas y luego estaba Corinto, en el sur de Atenas, y llega con un mensaje simple, sencillo, pero profundo y transformador. Él dice que no se propuso saber nada entre los corintios, sino a Cristo y a este crucificado. Y dejó de lado todo tipo de apariencia externa en cuanto a las expresiones, a la retórica, a la forma en que presentó el mensaje, porque el interés de él era que la fe de las personas estuviese en Cristo y en el poder de Cristo y no en la sabiduría de los hombres. Y entonces, en estos primeros 4 capítulos lo que hace es un contraste entre la sabiduría humana versus la sabiduría divina, y muestra que la sabiduría divina es a través de la cual, o mejor dicho, que procede el evangelio de esa sabiduría. Y eso es lo que él trata en todo este párrafo, y luego lo expande también en cuanto a aplicación. Nosotros podemos expandirlo al hecho de que se refiere a todas las escrituras. Del versículo 9 en adelante comienza a hablar sobre la revelación de este misterio. Pero en los versículos 7 y 8 va a centrar su atención en el hecho de que el Evangelio es un misterio para los hombres en ese tiempo y lo sigue siendo, lamentablemente, para nuestras generaciones en el día de hoy. Ahora, lo interesante es que muchas personas, probablemente la mayoría, tienen esta suposición en su mente. Si la virtud, si el amor, si la verdad, si la bondad, si la compasión pudiesen personificarse y venir a este mundo y manifestar su poder y su autoridad en medio de este mundo, con toda seguridad la gente lo recibiría con brazos abiertos, porque en definitiva esto es lo que las personas dicen que anhelan, que haya amor, que haya paz, que haya concordia ante los hombres. Todas estas son expresiones que escuchamos normalmente cuando estamos frente a una elección, por ejemplo, a través de los candidatos, quieren lo mejor para los países a los cuales ellos se están postulando para gobernar, de tal manera que todos podríamos pensar, si estas cualidades se personificaran, si estas cualidades vinieran a través de una persona en particular, todos lo recibirían con los brazos abiertos. Ahora, nosotros sabemos que hace 2000 años eso ocurrió, en efecto. La virtud, la compasión, el amor, la bondad se personificaron en la persona del Hijo de Dios. Vino a esta tierra, se hizo evidente entre los hombres, anduvo por todos lados, como dice el libro de los Hechos, haciendo bienes, como Pedro predicó en la casa de Cornelio. Sin embargo, en lugar de recibirlo los hombres con una aceptación generalizada, con homenajes y darle la honra que él merecía por lo que era, recibió todo lo contrario. Recibió rechazo, burla, desprecio, odio y finalmente fue colgado en una cruz vergonzosa e indigna. Eso es lo que dice la Biblia. Es evidente entonces que el problema no está en la virtud encarnada, sino en la equivocada apreciación de los hombres. El problema por el cual no identificaron a Jesús como quien era realmente no era Jesús. El problema eran las personas que tenían una apreciación errada porque para ellos era simplemente un judío, un hombre que no tenía mayor importancia ni trascendencia. ¿Cuál es la razón principal por la cual no pudieron discernir el carácter de Jesús? No pudieron ver en él precisamente las cualidades que acabamos de mencionar al principio. La razón principal, dice la Biblia, es el pecado en el corazón de los hombres. El pecado es una especie de nube que se pone delante de los ojos y nos impide ver la realidad tal cual como es. El pecado distorsiona la realidad. El pecado opaca la percepción correcta. Y por eso entonces no pudieron apreciar la virtud.
Al contrario, rechazaron la virtud. No es capaz el pecado de interpretar la verdad, la bondad, el amor en su mérito. El pecado impide ver con claridad y hacer un juicio correcto, discernir adecuadamente. Y a través de este desdichado prejuicio, los hombres hacen lo que dijo el profeta Isaías. Ponen mal por bien y el bien por mal, tinieblas por luz y luz por tinieblas, amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso lo podemos ver en el día de hoy en una forma muy clara. La sociedad está entrando en un sistema de pensamiento tan extraño, tan irracional, que cree que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entienden que el matrimonio es algo malo, la convivencia es algo bueno. Entienden que el hecho de que biológicamente somos hombres o somos mujeres es algo malo. Todo lo contrario es algo bueno. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, es decir, dan vuelta a todo absolutamente, y en el día de hoy parece que eso fuera lo mejor que podría ser. Otra vez, en lugar de aceptación, hay aversión a lo que es bueno en esencia. Y no hay ni una persona, ninguna persona ha habido en el mundo ni nunca la habrá como el Señor Jesucristo, que era la personificación de la bondad y el amor y la verdad. Es interesante que entre más excelentes eran las cualidades de Cristo, más aversión produjo en los hombres. Cuando los fariseos enviaron una embajada para poder decirle o para poder apresar al Señor Jesucristo, estos hombres volvieron sin haberlo hecho. Y cuando le preguntan por qué lo hicieron, dice porque nunca hombre habló como él. Es decir, reconocieron que la enseñanza que salía de los labios de Jesús era significativamente distinta. Que nadie podía decir lo que dijo si no viniera de Dios. Y no fueron capaces de apresarlo cuando los fariseos enviaron esa embajada. Sin embargo, la mayor parte de ellos, la dirigencia religiosa de ese tiempo, tenía una aversión tremenda contra el Señor Jesucristo, a pesar de que no tenían nada con lo cual poder acusarlo. Todo esto, ¿por qué ocurría? Porque para ellos el Evangelio, en la persona de quien era la esencia misma del Evangelio, era un misterio. Alguien escribió: tenemos la autoridad de un apóstol para decir que esta fue la verdadera causa de las indignidades ofrecidas a nuestro Dios encarnado. Si los hombres hubieran podido formarse una estimación correcta de su carácter, no podrían haberlo tratado como lo hicieron. Si hubieran entendido completamente la misión del amor por la que vino y los propósitos de la gracia que estaba destinado a cumplir en su venida, podrían no haber levantado la mano contra él. Hubiera sido imposible que las personas que comprendieran el gran misterio que él llegó a consumar lo trataran como lo hicieron. Por eso Pablo dice en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahí está el testimonio del apóstol Pablo diciendo, estas personas tenían nublada su percepción, su entendimiento, su comprensión de quién era verdaderamente el Señor Jesucristo, y por eso lo pusieron en una cruz. Si hubiesen entendido quién era, no lo hubiesen hecho. En los versículos 7 y 8 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, del capítulo 12, el apóstol Pablo sigue hablando de la sabiduría de Dios revelada en el Evangelio de Cristo. Un plan que, como vimos la semana anterior, surgió en la mente perfecta de Dios antes que el mundo fuese concebido, la cual Dios predestinó antes de los siglos, dice el apóstol Pablo, con la finalidad expresa de salvar a aquellos que fueron escogidos incondicional y atemporalmente para ser revestidos de gloria, para nuestra gloria. Fue también el Señor que ordenó de antemano los medios y los agentes por los cuales iba a ejecutar este plan en forma perfecta, siendo su propio Hijo el que realizaría la obra de salvación al hacerse hombre, vivir una vida perfecta entre los hombres, sometida a la autoridad del Padre, e iría a la cruz como sustituto de aquellos a quienes vino a salvar,
Se levantaría poderosamente entre los muertos, dejando la tumba vacía, como ocurrió en efecto, y volvería a la gloria del Padre con su sacrificio, presentándolo en favor de aquellos por los cuales había muerto en el santuario celestial, y sería aceptado por el Padre en beneficio eterno de todos aquellos que creen en Él. Ese es el plan que Dios ideó. Y no solo eso. En ese mismo plan se estableció que sería su Espíritu, el Espíritu Santo, el que convencería al mundo de pecado, de justicia, de juicio, trayendo al arrepentimiento y a la fe a las personas a las cuales aplicaría este Evangelio, esta historia de la redención obrada por Jesucristo. De tal manera que nace en la mente perfecta del Padre, es ejecutada por el Hijo perfecto que vino y murió en lugar de los pecadores y en favor de ellos para pagar lo que los pecadores no podían pagar. Y su Espíritu Santo es el que aplica al corazón de las personas aquella verdad tan extraordinaria. ¿Quién podía haber concebido un plan de esta naturaleza? Esta sabiduría, dice el apóstol Pablo, no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Justamente lo dice por eso, porque es imposible que el hombre haya ideado un sistema redentor de redención como este. Es completamente imposible que haya surgido de la mente del hombre. Jamás nadie puede haber inventado algo así. Menos aún, alguien pudo haber ejecutado este plan perfecto, de ninguna manera tampoco pudo hacerlo eficaz. Y esta es una de las cosas que nosotros aprendimos con el tiempo. Nosotros los pastores no podemos convencer a nadie, no tenemos la capacidad de convencer a nadie para que llegue a los pies de Cristo, solo el Espíritu lo puede hacer. Porque el plan es de Dios de principio a fin. Y los hombres meros instrumentos. Al decir no de este tiempo, el apóstol se refiere a todos los periodos de tiempo desde que el mundo fue concebido. Ninguno de los gobernantes de este sistema pasajero y transitorio que perecen, dice Pablo, con toda su sabiduría pudieron llegar jamás a concebir algo como el Evangelio. Por eso es que es un mensaje tan extraordinario. Por eso es que es el mensaje que necesitaban las personas en el primer siglo y es el mismo mensaje que necesitan las personas en el siglo XXI. Y es el mismo mensaje que seguirán necesitando las personas en lo sucesivo. Ahora, Pablo va a continuar profundizando en el tema, añadiendo otras interesantes implicancias a esta sabiduría en el Evangelio, tales como que esta sabiduría de la que habla Pablo aquí es sabiduría en misterio. Y esta mañana esperamos profundizar un tanto más en este tema. La sabiduría de Dios ha sido y lamentablemente sigue siendo un misterio para los hombres. Y aquí son las tres cosas de las cuales vamos a hablar en el día de hoy para puntualizar. Esta ignorancia, primero, tiene un alcance universal. Es decir, alcanza a todos los hombres en todas las épocas. Segundo, también esta ignorancia lleva a una predisposición peligrosa, a una predisposición de rechazo permanente al Evangelio. Tercero, finalmente, esta ignorancia conduce por un camino fatal, a no ser de que en el proceso puedan volverse a Cristo sinceramente y de todo corazón. Estos tres apartados nos ayudarán para entender un poco más esta sabiduría de Dios en misterio que es el Evangelio. Vamos entonces a lo primero. Un alcance universal. Esta ignorancia tiene un alcance universal. Versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, dice Pablo. El apóstol Pablo es el que desarrolla este concepto de misterio respecto al Evangelio en una forma extensiva. En todas sus cartas prácticamente habla de este misterio. Siempre cuando habla del misterio habla del Evangelio. Y siempre cuando habla del Evangelio dice que es lo que le ha sido revelado por Dios para que lo dé a conocer a todas las personas. En 1 de Corintios 4:1, por ejemplo, dice que ellos son servidores de este misterio. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí utiliza la misma palabra. Luego en Efesios 3:3 dice que este misterio les fue declarado por revelación de Dios. Efesios 3:3.
que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito, como antes lo he escrito brevemente. Me fue declarado por Dios. Y aquí va entrando un poquito en lo que quiere decir respecto a lo que significa el hecho de que haya sido un misterio. Y entonces vamos a empezar a desarrollar este concepto, pero yo quiero que vayamos antes a Efesios 1:9, en el mismo texto, en la misma carta de Pablo a los Efesios, también él va a decir algo interesante respecto a este misterio. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer, es decir, este misterio fue revelado, lo que está diciendo el apóstol Pablo, y este misterio tiene que ver con la voluntad de Dios, y en definitiva eso es lo que la Biblia dice que Dios demanda, su voluntad que se haga, pero como el hombre es incapaz de hacer su voluntad, entonces su Hijo viene y hace la voluntad del Padre para que en Él nosotros podamos cumplir lo que Dios demanda de nosotros. Colosenses 1:26 y 27, un poco más adelante en la Biblia, tenemos otra vez este concepto explicado por Pablo. Dice en el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los creyentes, en lo que significa, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahí está la revelación del misterio. Hay una asociación entre la sabiduría de Dios, el misterio de Dios, el evangelio de Dios y Cristo. Hay una relación imposible de poder dejar de puntualizar entre la sabiduría, el evangelio, el misterio que dice el apóstol Pablo y también el Señor Jesucristo. Y posteriormente, en Efesios capítulo 6, versículo 19, otra vez nos va a hablar de este misterio. Ya terminando prácticamente su carta, el apóstol Pablo dice que oren por él, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que, es decir, este es el propósito de la oración, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí está la asociación. El misterio del Evangelio. Ahora, Pablo aquí dice que el Evangelio no fue conocido por las personas, ni por los gobernantes y los príncipes de este mundo, los cuales perecen, ni por los sistemas de pensamientos ideológicos, filosóficos, no fue conocido por ellos. El Evangelio fue un misterio para judíos y griegos. Los griegos más ilustrados, aquellos que tanto se les recuerda hoy día, en el día de hoy en las universidades, se leen sus libros como Platón, Aristóteles y todos estos grandes filósofos griegos de 4 o 5 siglos antes de Cristo. Estas personas llegaron a intentar indagar lo más posible de qué se trataban las cosas más importantes de la vida. Y entonces establecieron la filosofía especulativa, es decir, tratando de entender un poco lo que eran las preguntas más importantes y las respuestas que podrían dar ellos. Sin embargo, nunca pudieron llegar a concebir la verdad en su esencia porque moral y espiritualmente estaban errados por causa del pecado. Aunque podían adentrarse en verdades profundas, sin embargo, nunca pudieron llegar a la verdad absoluta. Llegaron tan cerca de la verdad que parece como que casi lo descubrieron. Por ejemplo, en el caso del concepto logos, que Juan desarrolla posteriormente de una perspectiva divina, por supuesto, pero que los filósofos griegos llegaron a concebir que el logos divino, o sea, el logos universal, decían ellos, era el pensamiento, era la capacidad de razonamiento, razón, pensamiento, palabra, eso es lo que así se puede traducir la palabra logos. Y dijeron, en realidad, ese es el que gobierna el mundo y gobierna el universo. Llegaron muy cerca de la verdad, pero no alcanzaron a concebir que el logos era una persona, la persona misma de Dios en su Hijo. Y por eso Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el Hijo?
el verbo de Dios o el logo de Dios. El que era en el principio, el que era con el Padre y el que era con Dios y el que era Dios al mismo tiempo. Siempre había un velo entonces para estas personas que les impedía ver con nitidez y certeza absoluta qué era la sabiduría verdadera. Esto también era propio de los judíos, aún entre los más grandes maestros, y a pesar de que ellos tenían las escrituras, nunca llegaron a descifrar este misterio del Evangelio. ¿No les parece extraño, por ejemplo, que cuando Jesucristo se manifestó en Israel, cuando comenzó su ministerio público, estas personas nunca lo reconocieron como quien realmente era? A pesar de que ellos tenían las escrituras, y en las escrituras habían, por decirlo, bastantes señales de qué iba a pasar cuando viniera el Mesías y qué características iba a tener. Sin embargo, a pesar de todo eso, no las reconocieron. El gran misterio de la piedad estaba ensombrecido en todos sus sacrificios. Practicaban continuamente los sacrificios rituales y ceremoniales, pero no podían comprender los propósitos de Dios que fueron revelados en ellos. Nunca entendieron. Llevaban sus animales y los ponían en el altar para que el sacerdote los sacrificara, pero no entendían qué significaba. Nunca llegaron a comprender el sentido, la razón por la cual se hacían los sacrificios de animales. Por otro lado, tenían la ley moral, los 10 mandamientos como se conocen, pero no conocían su espiritualidad y extensión. Tampoco podían entender la razón que había detrás de la ley. Por ejemplo, que cada uno de los preceptos o mandamientos de la ley tenía un principio que lo sostenía y que ese principio era sostenido por la persona que lo había dado. Por ejemplo, no robarás. Ese es el mandamiento, eso es lo más externo, ese es el precepto. Luego, ese mandamiento estaba sostenido por un principio. ¿Cuál es el principio? De la honestidad. Pero esa honestidad no estaba en el aire, no venía así en forma abstracta, sino que procedía de una persona que es 100% honesta, que es Dios. Cuando hablaba, por ejemplo, de no codiciarás la mujer de tu prójimo, condenando, ¿cierto?, el adulterio, obviamente el principio era fidelidad. Pero esa fidelidad venía de una persona que es fiel. ¿Entienden? Es decir, ellos no pudieron captar esa línea que había hasta llegar a Dios y saber por qué razón fueron dados los 10 mandamientos. Y en el día de hoy tampoco la gente lo entiende así. Es un misterio para ellos. No conocían tampoco el significado tipológico como se conoce normalmente de los sacrificios como yo acabo de mencionar. Por otro lado, tenían también las profecías, pero no sabían de qué manera debían cumplirse y no atinaron a reconocer al Mesías cuando estuvo entre ellos. Vieron, conocían Isaías, por ejemplo, hay 4 poemas allí que son los poemas del siervo que se conocen y que apuntaban al Mesías y ellos no entendieron qué es lo que era eso. Hasta el día de hoy, los judíos leen, Isaías 53, que es tan evidente que tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz, y no lo entienden. Todavía es un misterio para ellos. Vieron la promesa del Mesías, pero confundieron por completo la naturaleza del reino que éste venía a establecer. Como bien sabemos, aún los discípulos, estando con el Señor Jesucristo, ellos tenían una comprensión equivocada del reino y pensaban que el Mesías iba a venir a establecer un reino político-militar. No entendían que el reino era espiritual en esencia. Por tanto, ningún sabio de este mundo, y ahí está lo que Pablo está diciendo, ni siquiera aquellos a los que se les confió las escrituras, que era el pueblo judío, podían ver con nitidez el Evangelio. Estaba velado para ellos, era un misterio. Ahora, ¿qué ocurre en la actualidad? ¿No es exactamente lo mismo que pasa en el día de hoy? Vivimos en Occidente, el mismo que se conoció por mucho tiempo como el Occidente cristiano. Todos los países occidentales de una u otra manera recibieron la influencia durante 2000 años de este pensamiento que procedía de las Escrituras. La influencia que ejerció en el desarrollo de la civilización occidental la podemos encontrar en todos los libros de historia. Sin embargo, los gobernantes de este tiempo están lejos del conocimiento de la sabiduría de Dios en el Evangelio.
Y por eso dictan leyes injustas que van en contra de los principios establecidos por Dios. Y por eso los parlamentos de los diferentes países del mundo en Occidente establecen leyes aberrantes. Porque todavía no tienen el conocimiento del misterio, de la sabiduría de Dios en misterio en el Evangelio. Prueba de esto es que hoy, en el día de hoy, actualmente, el Occidente está gobernado por el secularismo. ¿Qué es lo que es el secularismo? El gobierno sin Dios. Todo lo que se hace, todo lo que se dice a través de los medios masivos de comunicación apuntan en este sentido. La esencia de lo que está haciendo el mundo en el día de hoy es decir, Dios no te necesitamos, nosotros vamos a establecer nuestro propio sistema de pensamiento y de conducta. No nos digan lo que tenemos que hacer. No queremos que Dios gobierne sobre nosotros, eso es lo que están diciendo a gritos. Esta parte del mundo es la que más ha avanzado en el ateísmo. La que más ha avanzado en el regreso a las religiones paganas con el auge del neopaganismo, de las religiones que fueron exportadas, fueron importadas desde el Oriente. La gente para hoy, ellos es natural decir, por ejemplo, Madre Tierra. Para la gente es completamente natural usar un lenguaje donde se personifica la tierra, como si la tierra fuera una persona y la tierra pudiese decir, a ti te doy, a ti te quito, como si pudiese manejar y controlar y gobernar la tierra. Y eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Porque la tierra no es una persona. Fue creada por una persona, llena de bondad y misericordia, y por eso hace producir, para poder alimentar a quienes creó el mismo Señor. Eso es lo que dicen los salmos. Sin embargo, la gente no tiene ningún problema en utilizar un lenguaje totalmente absurdo cuando dicen, por ejemplo, vamos a mandarle buenas vibras a esta persona. ¿Qué son las buenas vibras? ¿Qué poder, qué capacidad tiene ese lenguaje? Nada. Pero la gente asume, sin darse cuenta de que están utilizando un pensamiento oriental como el hinduismo para referirse a esa energía universal que permea todo el universo. Y el neopaganismo hoy día es parte de todo, incluso de las empresas. Las empresas hacen charlas relacionadas con eso. ¿Estás muy estresado? Tienes que hacer yoga. ¿Estás complicado? ¿Tienes algún problema? Tienes que hacerte Reiki. Y la gente acepta eso como cualquier cosa. Eso significa que todavía el velo permanece sobre sus ojos, no pueden entender el Evangelio, porque la solución a los problemas del hombre no están en ese tipo de prácticas rituales, sino en Cristo. Además, este hemisferio occidental es el que más ha avanzado en el progresismo. ¿Qué es lo que es el progresismo? Es una mezcla heterogénea de conceptos políticos, nuevas concepciones sociales, ideologías ateas e inmorales y otras hierbas. Y la gente lo ha aceptado sin ningún tipo de problema. Nadie está pensando que en realidad hay un problema de base en ese pensamiento, porque esa es sabiduría humana, y la sabiduría humana no es capaz de concebir la sabiduría divina. No la entiende. Todavía hay un velo que no les permite ver. Todo esto ha ocurrido en un hemisferio que durante 20 siglos tuvieron la influencia cristiana. Sin embargo, no han podido entender la sabiduría de Dios en el Evangelio. Aún permanece el velo sobre las conciencias y las mentes de los hombres más ilustrados de nuestra época. Sigue siendo un misterio para ellos. Ahora, singularicemos un poco más esto. ¿Qué es del mundo evangélico respecto al entendimiento y valoración de la sabiduría de Dios en el Evangelio? ¿Qué pasa con lo que se conoce como el mundo evangélico? ¿Hemos entendido y valoramos adecuadamente lo que es el Evangelio? Hermanos, vivimos en una época donde tenemos acceso a innumerables herramientas para un profundo estudio de las Escrituras como nunca antes en la historia había ocurrido. Tenemos el Internet, que es absolutamente inmediato, es decir, no sabemos esto. Tecleamos un par de letras, ¿cierto? Y aparecen
20.000, ¿no?, o 200.000 páginas relacionadas con el tema en cuestión, ¿no es verdad? Tenemos la posibilidad entonces de poder hacer un profundo estudio de las Escrituras como nunca antes se había visto en la historia de la Iglesia, porque podemos acceder a los idiomas originales del hebreo y del griego a través del trabajo que muchas personas han hecho ya con antelación. Y eso es necesario para interpretar críticamente y adecuadamente las Escrituras. Tenemos el conocimiento de la historia de la Iglesia para saber cómo se comportó la Iglesia antes y lo que la Iglesia necesita en el día de hoy. No podemos quejarnos porque tenemos abundancia de todo. Sin embargo, esto que es una bendición en sí mismo es peligrosamente perjudicial y puede llegar a ser una amenaza cuando se cae en el academicismo o intelectualismo, con el que se pretende reinterpretar la Escritura conforme a los nuevos descubrimientos académicos que están surgiendo. Es decir, caemos en el otro extremo y donde decimos, bueno, la Biblia no es lo que dijeron que era, sino que es otra cosa. Y empiezan a especular. Y esto ha llegado a los seminarios, lamentablemente, donde muchas personas piensan que saben mucho y se enorgullecen de sus conocimientos y empiezan a reinterpretar la Escritura peligrosamente. Esto está pasando. Esto está ocurriendo en el día de hoy, lamentablemente. Y en el plano práctico, más vivencial, lo que está produciendo este aumento de conocimiento no es necesariamente vidas impactadas por el Evangelio y transformadas por esto. Si indagamos en el conocimiento de los hombres de la sabiduría oculta de Dios en el gran misterio de la redención, es lamentable pensar cuán pocos son los que manifiestan conocerla por experiencia. Quiero decir que tienen una eficacia transformadora en sus almas. He escuchado a muchas personas que dicen, he leído 10 veces la Biblia completa, de principio a fin. Y oro 4 horas, 3 horas o 4 horas diarias. ¿Saben? Eso no tiene ninguna importancia si es que eso no ha producido una transformación en la vida de la persona. Lo demás es llenarse de orgullo nada más. Ahora, ¿cómo podemos verla en términos prácticos en el mundo? En el hecho de que la iglesia no está impactando al mundo como debiese. El Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo, y la luz del mundo, ¿cierto?, fue, obviamente, debe ser puesta arriba, dijo, para que alumbre a todos. Sin embargo, la iglesia en el día de hoy no está produciendo ese efecto. Si la sabiduría de Dios es una realidad en nuestras vidas, entonces no se podría dimensionar el impacto que esto causaría en el mundo sin Cristo. Es imposible no alumbrar cuando estamos encendidos con la llama del Evangelio. Es decir, cuando no es un asunto académico nada más, que no es un asunto de domingo nada más, sino que permea toda nuestra vida, nuestros pensamientos, sentimientos, nuestros deseos y nuestros anhelos han sido controlados o deben ser controlados por el Evangelio. Nuestras conversaciones tienen como prioridad número 1 el Evangelio. Cuando eso ocurre es imposible no producir un impacto. Como el mismo apóstol Pablo diría que ardía continuamente con este misterio que predicaba. Pues si anuncio el Evangelio, dijo él, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Así pensaba Pablo. Podemos decir, el pensamiento de Pablo es el mismo que yo tengo en mi mente y en mi corazón. ¿Es realmente este pensamiento domina mi vida? ¿Gobierna mis afectos? Eso lo dijo en 1 Corintios 9:16, y todo el capítulo 9 de 1 Corintios exuda el Evangelio en la persona de Pablo. Este hombre estuvo dispuesto a todo para que el Evangelio que Dios le permitió ver con claridad siguiera corriendo por todo el mundo conocido. Y estaba dispuesto a pagar el costo que ello implicaba. De hecho, lo pagó al punto de ofrendar su vida en sacrificio por causa de esta sabiduría de Dios en el Evangelio. Terminó muriendo por esa causa. No porque había hecho mal a alguien, simplemente por vivir y proclamar el Evangelio.
Pero hermanos, hoy el temor parece inundar la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, los mismos que conocemos la sabiduría de Dios en el Evangelio, para los cuales no tenemos un velo, podemos considerar en la Biblia y por la obra del Espíritu Santo de iluminación y enseñanza, podemos entender las Escrituras y podemos comprender las implicancias y la profundidad de ese Evangelio. Sin embargo, muchas veces seguimos viviendo en temor. Y para muestra un botón, ni siquiera nos atrevemos a contravenir las órdenes de los poderes temporales para obedecer al Señor en algo tan simple y tan necesario y que está sustentado por un principio bíblico inamovible como es congregarnos. Hasta eso nos asusta. Esto es un síntoma que nuestra seguridad temporal gobierna nuestras mentes y corazones por sobre el reino eterno. Imaginen si Pablo y los demás apóstoles hubiesen pensado así. Jamás habríamos recibido el Evangelio de salvación, hermanos. Jamás. Si estos 12 hombres que fueron llamados por el Señor y el apóstol Pablo hubiesen dicho, no, quedémonos aquí, no le hablemos a nadie más de este mensaje, que es extraordinario, que ha cambiado nuestras vidas, pero nosotros no le vamos a hablar a nadie más, nunca hubiese llegado a Chile. Más de 14.000 kilómetros de distancia estamos de Israel. Pero por la valentía de estos hombres y por la comprensión adecuada del Evangelio, ellos trajeron este mensaje hasta acá, a través de muchas personas, por supuesto, y en estos 2000 años de historia. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que conocemos el Evangelio, parece que la valorización del mismo todavía no es adecuada. ¿Notan lo que dijimos al principio, que esta ignorancia es universal? Judíos, gentiles, en Israel y en todo el mundo. Todavía hay un velo. En algunos gravemente con consecuencias terribles y en otros levemente con consecuencias menores. Esto nos lleva al segundo punto. Esta ignorancia lleva a una predisposición peligrosa. Por causa de seguir siendo un misterio para muchos, entonces, ¿cuál es la predisposición natural del corazón humano? Rechazar este evangelio. Y en lo segundo, una predisposición peligrosa. ¿Qué dice Pablo? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, pero precisamente fue eso lo que hicieron. La ignorancia de la sabiduría de Dios en el Evangelio cegó los ojos de las personas para poder ver en Jesús a la persona que era. Y fue esto lo que le llevó a odiar a quien debían amar, a rechazar a quien debían recibir y a crucificar a quien debían honrar. Esta ignorancia les llevó a tener una predisposición negativa hacia la encarnación de la virtud, hacia la encarnación del amor, hacia la encarnación de la verdad, hacia la encarnación de la compasión. ¿Cómo puede ser? Uno dice que la gente puede rechazar a alguien tan bueno en esencia como lo fue el Señor Jesucristo, el único hombre bueno en esencia que ha pisado la tierra. Sin embargo, fue puesto en una cruz. La ignorancia es peligrosa y trae consecuencias. Hay una pregunta que comúnmente se hace en círculos teológicos. Es, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién realmente es el culpable de que Cristo fuese a la cruz? Y la respuesta de las Escrituras es clara y contundente. Hay un primer culpable. Fueron los judíos, por supuesto. Ellos fueron los que armaron un juicio patético, violando sus propias leyes en forma flagrante, y luego incitaron al populacho para que respondiera a la pregunta de Pilato, ¿qué hago con Jesús? Ellos respondieron, crucifícale, crucifícale. Fueron los judíos religiosos, no irreligiosos. Los judíos religiosos que componían el Sanedrín. Estos hombres se confabularon por odio, por envidia, para poner a Cristo en la cruz. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Por supuesto. El odio se había ido acumulando desde que el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo hasta concluir en una cruz.
Por tanto, fueron los judíos. Pero, ¿esa es la única respuesta? No, esperemos un poquito. Miren lo que la Biblia dice. Los apóstoles Pedro y Juan, después de ser amenazados por el concilio para que no hablaran más en el nombre de Jesús, es decir, no siguieran predicando el Evangelio, se reunieron con la iglesia y oraron así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ah, no, fueron solo los judíos. Fueron también los gentiles, es decir, los no judíos. Eso está en Hechos 4:27. Entonces, no solo los judíos, de hecho, a este versículo lo antecede uno que hace referencia al Salmo 2, mostrando que la tendencia a predisposición de los hombres contra la sabiduría de Dios en el Evangelio era universal. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Obviamente en contra de Dios, se rebelaron, se juntaron, hicieron sus concilios para poder ir en contra de Dios y en contra de su Hijo. Pero ahora, entonces podemos estar tranquilos, ya está respondida la pregunta. Fueron los judíos, la Biblia es clara. Fueron los gentiles, la Biblia es clara. Pero espera un poco. Conforme a la sabiduría de Dios en el Evangelio, el plan de redención, ¿cierto? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por causa de nuestros pecados, eso dice la Biblia. ¿De quién? ¿De los pecados de los judíos? ¿De los pecados de Herodes y Poncio Pilato y el Imperio Romano en ese tiempo? No, por los pecados de los hombres en general. También los tuyos y los míos. También tú y yo, todos los seres humanos que hemos vivido, viviremos en el futuro o vivirán en el futuro, somos responsables de esa maldad. Por causa de que esta misma predisposición está en nuestro corazón. De tal manera que nosotros también estuvimos involucrados en la crucifixión. Y alguien dice, pero eso es absurdo lo que está diciendo porque yo no existía en ese tiempo. En la mente de Dios sí existíamos. Porque Dios no tiene tiempo. Y dice que Él fue crucificado por nuestros pecados. Ahora, esto es lo que está explicando Pablo en nuestro texto. Como alguien escribió, tanto judíos como gentiles coincidieron en este acto. No solo se negaron a convertirse en discípulos de Jesús, sino que lo injuriaron y lo trataron con todas las indignidades imaginables y finalmente lo mataron. Incluso la muerte maldita de la cruz. ¿Y a quién sino a la ignorancia podemos referirlo? ¿Podemos concebir que si realmente hubiera sabido que Jesús era el Señor de la gloria, se habrían atrevido a tratarlo así? Creo que si el amor hacia Él por su condescendencia y gracia no los hubiera refrenado, el miedo a su disgusto debió haber desarmado su malicia. Es decir, el hecho de poder decir, este hombre es justo, ¿por qué lo tratamos así? O el hecho de decir, si este hombre es justo y poderoso, el juicio va a venir sobre nosotros. Cualquiera de estas cosas tendría que haber refrenado la maldad que ellos estaban pensando hacer. Y podemos decir, como Pablo dice ahí, si lo hubiesen conocido, no habrían hecho lo que hicieron con el Hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? Es que tenían el velo todavía puesto delante de ellos y no podían ver la verdad. El hecho innegable que está detrás de la escena pintada por Pablo aquí es la malicia del pecado, arraigada al corazón de los hombres. Esta es la causa primaria de nuestra predisposición a rechazar la sabiduría de Dios en el Evangelio. Por eso el 99% de las personas a las cuales se les habla el Evangelio lo rechazan. Y estoy diciendo cierto un porcentaje nada más, no exacto en absoluto, pero la mayoría, quiero decir, lo rechaza. Este mismo pecado es el que nubla nuestro entendimiento para no ver a Jesús, a la persona como la persona que es. Notemos otra vez el texto, dice, ninguno conoció, porque si lo hubieran conocido, 2 veces se repite el mismo verbo. Es un problema de ignorancia debido al pecado que mora en cada persona. Esto lleva al ser humano a esta predisposición peligrosa de rechazar
de rechazar el Evangelio. Todas las personas, en todos los estratos sociales, hoy igual que ayer, viven para sí mismos, de espaldas al Señor de la gloria, al punto que es un hecho que si Cristo caminara hoy por las calles de este mundo, lo trataríamos igual como lo hicieron aquellos del primer siglo. No habría ninguna diferencia. No, pero ahora nosotros sabemos quién es Jesús. Los judíos también sabían que iba a venir el Mesías y no lo reconocieron. De hecho, a través de las celebraciones que se hacen de la persona de Jesús, su nacimiento y su muerte, las celebraciones son universales. Pero nadie entiende por qué estás celebrando eso. Eso muestra que el problema está arraigado a tal punto en el corazón de los hombres que no importa si hablamos del siglo I o del siglo XXI, siempre es exactamente la misma predisposición que hay en el corazón del hombre. Después de conocer que todo lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros y para nuestra salvación, ¿seguiríamos teniendo esta predisposición? Alguien se hizo estas preguntas. Pero ¿podría ser así si realmente supieran qué glorioso Salvador es Él? ¿Podrían pensar tan poco en todas las maravillas de su amor si tuvieran una justa comprensión de ellas en sus mentes? Por nuestro trato hacia Él, de hecho, lo crucificamos de nuevo y lo avergonzamos abiertamente. De hecho, cuando nosotros mismos que conocemos al Señor Jesucristo no vivimos conforme a sus preceptos, ¿qué es lo que hacemos? Lo estamos negando en el hecho, aunque no lo hagamos en nuestro corazón. ¿Podríamos hacer esto si supiéramos que Él es en verdad el Señor de la gloria, que se despojó de toda su gloria por nosotros y se convirtió en un hombre por nosotros y murió en la cruz por nosotros? Y continuará su obra en el cielo por nosotros y volverá a hacernos partícipes de su gloria para siempre, según lo que dicen las Escrituras. ¿Seguiría el mundo teniendo esta predisposición de rechazo? Y la respuesta es sí, porque el mundo en todas partes, en el occidente, ha escuchado el Evangelio prácticamente en todas partes. Nadie puede decir que es ignorante. Este mensaje ha corrido por todas partes. Esta sabiduría de Dios en misterio ha sido revelada a través de la predicación del Evangelio. Sin embargo, la gente se niega categóricamente a aceptarlo. ¿Por qué? Porque hay una predisposición pecaminosa a rechazarlo. Por eso sigue la gente en sus pecados. Y aquí quiero hacer una aplicación también práctica, me parece contextual, en el día de hoy. En el día de hoy hay una apostasía que se está manifestando entre el mundo evangélico inclusive. Y hay una apostasía general en lo que se considera el cristianismo en general. ¿Qué es lo que significa una apostasía? Un abandono de la fe. Algunos categóricamente y otros veladamente. Sin embargo, hay una falta de apreciación de esta maravillosa sabiduría de Dios en el Evangelio que es alarmante. Todavía no hay una predisposición positiva muchas veces, no solo a la aceptación, sino a la vivencia de este Evangelio, porque eso va a significar que realmente lo entendemos. El problema del hombre está en el corazón, no en el intelecto. Este es el problema mayor. Porque si preguntamos a algunas personas que describan el Evangelio, lo pueden hacer probablemente. Pero si preguntamos a esas mismas personas qué es lo que ha hecho el Evangelio en sus vidas, si ha cambiado, transformado su vida, entonces ya se pone más difícil la respuesta. Ahora, esta ignorancia, que es universal, esta ignorancia que conlleva una predisposición en contra del Evangelio, si esto persiste, conduce por un camino fatal. Y eso es lo tercero, que lo vamos a tratar así muy brevemente, un camino fatal. Para los judíos que continuaron con esta predisposición peligrosa, sufrieron las terribles consecuencias de ello. Yo quiero que vayamos, por favor, a Mateo 23. Hermanos, quizás uno de los textos más tristes,
uno de los textos más tristes que nosotros vemos en las Escrituras, en la relación de Jesús con su propio pueblo, a quien vino a salvar. Mateo 23, 37 al 39. Cada palabra que salió del Señor, lleno de emoción también en su alma y su corazón, al descender del Monte de los Olivos y al ver a Jerusalén al frente, hermanos, tuve la oportunidad de estar allí, es impresionante la vista que se tiene de arriba. Cuando uno viene descendiendo del Monte de los Olivos y lo primero que ve de Jerusalén es el templo, o era el templo en ese tiempo, hoy día es una mezquita musulmana. La primera vista que se tiene es de ello. Y cuando nosotros hicimos ese trayecto, realmente quedé impactado pensando en mi cabeza los sentimientos y emociones que tienen que haber pasado por el corazón de Jesús al ver que ese pueblo estaba lleno de legalismo y de rigurosidad basada en sabiduría humana, pero que no aceptó al Mesías. ¿Qué dice ahí el versículo 37 de Mateo 23? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, esa es predisposición en contra de. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. Ahora, ampliemos esa aplicación a todo el mundo. ¿Cuántas veces quise traerte a los pies de Jesús para que te arrepintieras? ¿Cuántas veces hablé por el Evangelio, este Evangelio que revelé en mi palabra, para que vinieses al conocimiento de la verdad y no quisiste? Rechazaste categóricamente. Ahora, versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿A qué casa se refiere? Al templo. ¿Qué es lo que era el templo? El que el mismo Señor mandó, ¿cierto? Primeramente el tabernáculo movible, después el templo de Salomón, para que pudiesen allí manifestar su presencia en medio del pueblo. El templo para los judíos era la esencia de su cultura. Todo giraba en torno al templo. Y el Señor dice, esta casa os es dejada desierta. ¿Qué quiere decir? Me voy de aquí. Me rechazaron categóricamente, me voy de aquí. Pero hay una esperanza. El versículo 27, 38 es de juicio, pero el versículo 39 tiene una esperanza. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Volveré un día, aun cuando tuve que ejecutar juicio, ahora volveré un día para restaurar a esta nación. Las palabras de juicio son mezcladas con dolor en el corazón de Jesús. El camino de la ignorancia, la sabiduría de Dios en el Evangelio es un camino de muerte. Pedro lo dijo claramente, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, cuando predicó delante del Sanedrín, Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como dijo Pablo también en 2 Corintios 3, que dijo que el velo todavía, cuando se compartía el Evangelio, el velo todavía estaba sobre los ojos de los judíos. Y aquí Pedro se dirige a ellos y les dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sin embargo, aquí está otra vez la esperanza. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Aquí hay una salida, hay una posibilidad de que ustedes salgan de esa ignorancia. ¿Cuál es? Arrepiéntanse y conviértanse. Y ese sigue siendo el llamado del día de hoy. Aunque todo el mundo le dé vuelta su rostro al Señor Jesucristo, aunque haya una predisposición negativa a rechazarlo, tenemos que entender una cosa, y esta es una advertencia: no sigas por ese camino, porque ese es un camino fatal. ¿Y cómo puedes evitar eso? Arrepiéntate y conviértete a Cristo.
Ese es el llamado que hacemos también desde aquí siempre. Y ese es el llamado que la iglesia tiene que hacer al mundo en general. No confíes en sistemas políticos de gobierno porque es sabiduría humana. Confía en aquel que vino, descendió del cielo, que es la virtud encarnada, aquel que murió en la cruz por ti, aquel que pagó por tus pecados, aquel que ascendió a la gloria del cielo, fue coronado de gloria y de honra, aquel que volverá un día a buscar a los que en él esperan. Confía en él. Cree en él. Ámalo a él, síguelo a él, búscalo a él, vive para él. Eso es lo único que puede evitar que andes por ese camino fatal. En el Antiguo Testamento Dios había declarado por los profetas que no consideraría la ignorancia como una excusa para sus iniquidades. Le dice a través del profeta Isaías, son un pueblo sin entendimiento. Por tanto, el que los hizo no tendrá misericordia de ellos y el que los formó no les hará ningún favor. Isaías 27:11. Y el mismo apóstol Pedro declara, si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4, 17, 18. La Biblia es clara y categórica al respecto. Nunca podemos dar una excusa delante de Dios un día, porque una vez que hemos sido expuestos al Evangelio, somos responsables. Esta es sabiduría de Dios en misterio que el Señor revela en su palabra. Y qué bueno que Él tuvo compasión y misericordia de nosotros. De lo contrario, los ojos de todos estarían incapacitados de poder ver este misterio, que es la sabiduría de Dios en el Evangelio. El Señor nos guíe. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos, Señor, a profundizar un poco más y ver las implicancias de lo que es este glorioso mensaje que está personificado en Jesucristo. Padre, obra en el corazón de todo aquel que aún no te conoce, Señor. Obra en el corazón de aquel que todavía tiene una predisposición al rechazo. Cambia su predisposición por la obra del Espíritu en su vida. Aplica tu palabra, Padre. Esperamos solamente en ti. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.